Martín Kib estaba teniendo lo que él consideraba un martes bastante normal, hasta el momento en el que un dragón interdimensional se estrelló contra su cobertizo de jardín. Hay muy pocas personas que pueden afirmar que esto sería parte de su rutina normal de los martes, y Martín ciertamente no estaba entre ellas. Bueno, dijo Martín, mirando las ruinas humeantes de lo que una vez había sido un cobertizo de jardín bastante común y corriente, que contenía 3 latas de pintura, una completamente seca, una cortadora de césped que no había funcionado desde el verano anterior y 14 macetas de plástico de varios tamaños. Eso no es lo ideal, gimió el dragón. Tenía aproximadamente el tamaño de un autobús londinense de 2 pisos, aunque considerablemente más escamoso y con menos anuncios de musicales del West empegados a sus costados. Su enorme figura se estremeció cuando la lluvia comenzó a caer desde el cielo que repentinamente se oscureció. Martín, que planeaba terminar su taza de té antes de ir a su trabajo en el nada alentador Departamento de Asuntos Administrativos, se encontró de pie en su jardín trasero bajo una lluvia que arreciaba rápidamente, sosteniendo una taza que decía, «El mejor empleado del mundo», y mirando fijamente a una criatura que, según todas las leyes de la biología, la física y el sentido común, no debería existir. Un relámpago partió el cielo sobre ellos, iluminando la escena con un relieve nítido. Las escamas del dragón brillaron como obsidiana pulida en el destello momentáneo, y Martín notó algo extraño. La criatura llevaba lo que parecía ser un arnés con varias luces parpadeantes y una pequeña caja metálica sujeta a un costado. «¿Estás bien?», preguntó Martín, lamentando al instante la inocencia de la pregunta. El dragón, que se había estrellado en su jardín, destrozado su cobertizo y ahora derramaba una extraña sustancia azul sobre su césped, era evidente que no estaba bien. El dragón levantó su enorme cabeza, revelando unos ojos que brillaban con un fuego interno. Respondió, lo que Martín interpretó correctamente como una respuesta negativa. «Voy a llamar a alguien. ¿Vale?» Martín se palpó los bolsillos buscando el teléfono y se dio cuenta de que seguía en la encimera de la cocina, junto a la tostada que había abandonado cuando destruyó el cobertizo. El dragón emitió otro sonido, que sonaba sospechosamente a la palabra aspirina, pronunciada por alguien con la boca llena de dientes afilados y una lengua que nunca estuvo hecha para formar palabras humanas. «Aspirina», repitió Martín, parpadeando mientras la lluvia arreciaba. «¿Quieres aspirina?». El dragón asintió, un movimiento que provocó una ráfaga de aire por todo su enorme cuerpo. «Claro, una aspirina para un dragón tiene todo el sentido del mundo», murmuró Martín. Pero se encontró volviendo a casa de todos modos. Su vida ya había dado un giro tan drástico que ir a buscar analgésicos para una criatura mitológica parecía un paso perfectamente razonable. Dentro, Martín cogió su teléfono y un frasco de aspirinas del botiquín del baño. Dudó, preguntándose cuántas pastillas serían apropiadas para una criatura de semejante tamaño. La dosis recomendada para un humano era de 2 pastillas. El dragón tenía aproximadamente el tamaño de 20 humanos juntos. Con una gabardina, fingiendo ser un autobús. 40 pastillas, decidió Martín, vertiendo el frasco entero en un bol y añadiendo agua. Cuando regresó al jardín, la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial. Los relámpagos seguían destellando en lo alto y los truenos retumbaban amenazantes. El dragón lo observó acercarse con gran interés, sus enormes garras clavándose en la tierra empapada. Martín se arrodilló junto a la criatura, extendiéndole el cuenco de aspirinas disueltas. La escena era surrealista. Un hombre con impermeable ofreciéndole medicina a un dragón durante una tormenta. De vez en cuando, relámpagos los iluminaban a ambos contra el telón de fondo de jardines suburbanos y un cobertizo demolido. «No sé si esta es la dosis correcta», admitió Martín. «No soy muy experto en fármacos criptozoológicos». El dragón extendió una lengua bífida sorprendentemente delicada y lamió la mezcla. Después de un momento, emitió un ruido sordo de satisfacción y continuó bebiendo hasta que el cuenco estuvo vacío. «De nada», dijo Martín, porque su madre lo había criado con
buenos modales, aunque no lo hubiera preparado para primeros auxilios intergalácticos con dragones. Los ojos de la criatura comenzaron a atenuarse ligeramente, el brillo feroz se convirtió en un resplandor más suave. Levantó una enorme garra y con una destreza inesperada, presionó una secuencia de botones en la caja metálica sujeta a su arnés. Una voz mecánica emanó del dispositivo. Baliza de emergencia activada. Coordenadas registradas. Equipo de extracción enviado. Llegada estimada. 23,4 unidades estándar. ¿Unidades estándar?, preguntó Martín. ¿Son horas, minutos o algo completamente diferente? El dragón simplemente cerró los ojos, aparentemente aliviado por la aspirina, la activación de la baliza o ambas. Martín miró su reloj. Eran las 8:27 de la mañana. Ya llegaba tarde al trabajo. Debería llamar, dijo, más para sí mismo que para el dragón, aunque no estoy del todo seguro de qué tipo de emergencia personal abarca. Dragón en el jardín, marcó el número de su supervisor, ensayando explicaciones mentalmente. Emergencia familiar, desastre de plomería, dragón de aparición repentina. Hodgkins al habla, llegó la voz nasal de su jefe. Ah, señor Hodgkins. Soy Martín. Martín Kidd. Me temo que no podré venir hoy. He tenido un pequeño problema en casa. ¿Qué clase de problema, Kidd? Sabes, hoy estamos procesando los formularios de redistribución trimestrales. Martín miró al dragón, que había empezado a roncar, lanzando pequeños chorros de llamas por la nariz con cada exhalación. Es una situación médica. Un visitante inesperado. Muy repentino. Podría ser contagioso. Es como el año pasado, cuando afirmaste que sufriste una intoxicación alimentaria diplomática después de comer ese curry cuestionable. No, señor. Mucho peor. Posiblemente interdimensional. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Bien, pero espero que vuelvas mañana temprano para compensarlo. Sí, señor. Gracias, señor. Martín colgó y volvió a mirar su reloj. Fueran cuales fueran las unidades estándar, ahora tenía algo de tiempo libre antes de que llegara el equipo de extracción. Él consideró volver adentro para terminar su té, pero le pareció de mala educación dejar a un dragón herido sin supervisión bajo la lluvia. En cambio, se subió la capucha y se sentó en un cubo volcado junto a la criatura. El aliento del dragón había creado una bolsa de calor en las inmediaciones, que de hecho era bastante cómoda bajo el frío aguacero. Así que, dijo Martín, como nunca se le habían dado bien los silencios, ven aquí a menudo. El dragón abrió un ojo, mirándolo con lo que podría haber sido diversión o indigestión. Supongo que no eres de por aquí, continuó Martín. El arnés sugiere algún tipo de sistema de transporte, viajes interdimensionales. ¿Estoy cerca? El dragón emitió un sonido que sonó sorprendentemente como un bufido. Lo tomaré como un sí. Me llamo Martín, por cierto. Martín Kidd, humano terrícola, administrador de nivel 2 en el Departamento de Asuntos Administrativos, aunque eso probablemente no sea importante en el gran esquema cósmico de las cosas. El dragón extendió el cuello ligeramente, acercando su enorme cabeza a Martín. Abrió la boca, revelando dientes del tamaño de cuchillos de carne, y hablaban huellas sitzixilianas. Cuarto núcleo draconiano del navegador cuántico. Martín dejó caer su teléfono. Puedes hablar. Vocabulario limitado. Chips en la matriz de traducción. El dragón explicó vacilante. Solo para emergencias. Wells. Sixed. Sis. Cierto. Six. Un placer conocerte, aunque las circunstancias podrían ser mejores. El dragón asintió y luego hizo una mueca. Fallo de navegación cuántica, coordenadas dimensionales, dolor revuelto, de ahí la aspirina, dijo Martín, asintiendo sabiamente como si tuviera idea de lo que implicaba la navegación cuántica. Servicial, encantado de servir. ¿Sucede este tipo de cosas a menudo? Dragones chocando contra jardines al azar.
Error de calibración. Raro. Desafortunado. Diría que mi cobertizo ha sido completamente destruido. Protocolo estándar de compensación. Martín se iluminó. ¿En serio? Porque de todas formas tenía pensado cambiarme a uno de esos cobertizos de metal. Los de madera se pudren terriblemente en nuestro clima. Sis parecía estar a punto de responder cuando el dispositivo de traducción emitió una serie de pitidos. Advertencia. Anomalía dimensional. Detectado. Distorsión temporal inminente. Eso no suena bien, observó Martín. El cielo sobre ellos, ya oscuro por las nubes de tormenta, comenzó a arremolinarse de una forma inquietante. La lluvia, que había estado cayendo en una dirección descendente típicamente terrenal, se detuvo repentinamente en el aire, con las gotas suspendidas como pequeñas cuentas de cristal. Oh, dijo Martín, eso definitivamente no es normal. Las gotas de lluvia suspendidas comenzaron a girar lentamente, formando una espiral centrada justo encima de Sitzik y Martín. Los relámpagos se congelaron en patrones irregulares en el cielo, ya no centelleaban, sino que permanecían estáticos como grietas en la realidad misma. Brecha dimensional en curso, anunció el traductor. Se aconsejaba precaución. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Martín, pero en realidad no esperaba una respuesta. En su limitada experiencia con dragones interdimensionales, que había comenzado hacía aproximadamente 45 minutos, había descubierto que las advertencias solían ir seguidas de sucesos cada vez más extraños en lugar de explicaciones útiles. El centro de la espiral se abrió como el iris de una cámara, revelando un vórtice de colores que el cerebro de Martín no podía comprender. Un proceso bastante complejo. Parecen alternar entre el ultravioleta y el infrarrojo con destellos ocasionales de colores que podrían haberse llamado borrosos o grandiosos si el espectro visual humano hubiera evolucionado para incluirlos. De esta grieta dimensional emergió lo que Martín solo pudo describir como una nave espacial, aunque parecía que alguien había tomado el concepto de nave espacial descrito por un niño de 5 años particularmente imaginativo y le había pedido a un comité de pulpos que la diseñara. Era a la vez angular y curvilínea, con protuberancias que no podían distinguir si eran alas, tentáculos o errores arquitectónicos. La nave flotaba sobre el jardín de Martín, aplanando la vegetación restante bajo una presión invisible. No emitió ningún sonido, lo que a Martín le resultó más inquietante que si hubiera estado acompañada de los típicos silbidos que hacen las naves espaciales en las películas. Una escotilla se abrió en la parte inferior de la nave y 3 figuras descendieron sobre rayos de luz que no eran exactamente luz, pero algo lo suficientemente similar como para que el cerebro de Martín lo procesara con bastante precisión. Aterrizaron con perfecta precisión en el césped de Martín en una formación triangular alrededor. Sutsix. Cada uno tenía una forma aproximadamente humanoide, aunque sus proporciones eran ligeramente desiguales, de modo que a Martín le dolían los ojos si se concentraba demasiado. Llevaban lo que parecía una armadura hecha de un material que cambiaba de color como el aceite sobre el agua, y sus cascos les ocultaban por completo el rostro, si es que lo tenían. El más alto de los 3 dio un paso al frente y se quitó el casco, revelando una cabeza sorprendentemente humana, salvo por el hecho de que tenía 3 ojos dispuestos en un patrón triangular y la piel del color de un atardecer. Comandante de la presa Frixus, del cuerpo draconiano galáctico. El ser anunció en perfecto inglés. Hemos venido a recuperar las huellas del navegante Susixillon. Martín, que había permanecido paralizado desde que apareció la nave espacial, logró levantar la mano en un gesto incómodo. Hola Martín Kiv. Humano, este es mi jardín, o lo que queda de él. El comandante Frixus lo ignoró por completo, volviéndose hacia el dragón. Navegante, informe su estado. Sitzik levantó su enorme cabeza. Fallo del motor cuántico. Coordenadas dimensionales comprometidas. Aterrizaje de emergencia. Heridas leves. El comandante asintió y finalmente reconoció la existencia de Martín. Tú, humano, ¿interactuaste con el navegante? Bueno, sí.
Le di una aspirina para el dolor. Se estrelló contra mi cobertizo, ¿sabes? Y los tres alienígenas intercambiaron miradas de lo que parecía ser alarma, aunque Martín no estaba muy familiarizado con las expresiones faciales de tres ojos. ¿Le administraste fármacos terrestres a un ser cuántico de clase 7? Preguntó uno de los otros alienígenas, con la voz más aguda que la de los comandantes. Solo son aspirinas, dijo Martín a la defensiva. Es perfectamente seguro. La gente lo toma todo el tiempo para el dolor de cabeza. Parece estar experimentando una mínima comprensión de las consecuencias, observó el tercer alienígena. Típico de las especies Precont. ¿Consecuencias? Repitió Martín. Una sensación de pavor se apoderó de su estómago. ¿Qué consecuencias? Suspiró el comandante Frixus. Un sonido como el viento a través de campanas de cristal. El humano Martín Kidd. Has creado involuntariamente lo que nuestras regulaciones clasifican como un escenario de primer contacto farmacológico. Al administrar tu medicina primitiva a las huellas de un navegante Sicilion, has iniciado un vínculo bioquímico que nuestros protocolos no pueden ignorar. Un vínculo. La aspirina que proporcionaste contenía compuestos de acetohidroximato que, al ser introducidos por la AG a la fisiología draconiana, crean un vínculo telepático temporal. Este vínculo te clasifica como representante oficial de la Tierra para el primer contacto. Martín parpadeó rápidamente. Lo siento, pero eso no tiene ningún sentido. Es solo aspirina. Es solo ácido acetal salicílico. No puede crear vínculos telepáticos. Tu comprensión de las interacciones moleculares es adorablemente limitada, dijo el segundo alienígena. La combinación de tu Tierra, el reinado, la tormenta eléctrica y el campo cuántico que rodeaba las huellas estilianas de los navegantes crearon un entorno catalítico único. Martín miró a Sassix, quien tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, tanto como un dragón. Entonces, ¿qué significa esto exactamente?, preguntó Martín, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El comandante Fraxus consultó un dispositivo en su muñeca que parecía una mezcla entre un reloj y un pequeño pulpo. Según el Protocolo Galáctico 7293b, subsección Z, ahora está legalmente designado como representante diplomático temporal de la Tierra ante la Alianza Draconiana. Soy administrador de nivel 2, protestó Martín. Proceso formularios para ganarme la vida. No estoy cualificado para representar a la Tierra en ningún cargo. Apenas puedo representar a mi departamento en las reuniones interdepartamentales. Sin embargo, el vínculo bioquímico se ha establecido. Debemos seguir el protocolo, insistió el comandante. Tendrá que acompañarnos al cuartel general de la Alianza para formalizar el contacto. Cuartel general de la Alianza, repitió Martín débilmente. ¿Dónde está eso exactamente? Aproximadamente a 37 análisis de sexo de aquí, en lo que llamarían la nebulosa cabeza de caballo. Martín se sentó pesadamente en su cubo volcado. No puedo ir a la nebulosa cabeza de caballo. Tengo trabajo mañana. El señor Hodgkins me espera temprano para compensar la ausencia de hoy. Los tres alienígenas volvieron a intercambiar miradas. Quizás podamos llegar a un acuerdo, sugirió el comandante Frix. Y dado que fue un contacto accidental, podríamos programar los procedimientos formales para su siguiente turno disponible. ¿Tarjeta de tiempo? ¿Se refiere a programar una cita? Precisamente. ¿Cuándo estaría disponible para representar a su especie en una función diplomática formal? Martín pensó en su calendario. Tengo libre el próximo jueves por la tarde. Planeaba llevar mi auto al taller, pero supongo que la diplomacia galáctica tiene prioridad. El comandante hizo un gesto que podría haber sido un asentimiento o un espasmo muscular. El próximo jueves será. Regresaremos exactamente a las 14, hora de usted. Y mientras tanto, Martín preguntó, mientras tanto, repararemos los daños en su vivienda y le compensaremos por cualquier inconveniente según Protocolo Galáctico 7293b, subsección Lambda. Martín observó las ruinas de su cobertizo. Muy considerado.
El comandante se giró hacia los otros dos alienígenas. Preparen las orugas del navegante Sisistion para el transporte. Administren la atención médica adecuada. Los alienígenas se acercaron al dragón, colocando varios dispositivos en su arnés. Se miró a Martín y emitió un sonido que podría haber sido de gratitud. De nada, dijo Martín. Espero que te mejores. Vínculo establecido, dijo Sek a través del traductor. Nos vemos el jueves. Bien. El jueves para diplomacia galáctica. Los alienígenas activaron una especie de dispositivo antigravedad, lo que provocó que la décima de Sis flotara suavemente sobre el suelo. Mientras guiaban al dragón hacia la nave que los esperaba, el comandante Frixus se acercó a Martín una vez más. Un último asunto. Humano Martín Kiv. Este incidente se rige por el protocolo de confidencialidad Omega. No pueden hablar de esto con otros humanos hasta después de los procedimientos formales. ¿Quién me creería, de todos modos?, preguntó Martín con sensatez. En efecto. Además, nuestra investigación indica que su especie tiene una cantidad inusualmente alta de teóricos de la conspiración. Mejor evitarlo. Alimentando ese patrón de comportamiento en particular. El comandante le entregó a Martín lo que parecía una tarjeta de visita, aunque estaba hecha de un material que se sentía como hielo tibio. Si necesita contactarnos antes del jueves, simplemente póngase esto debajo de la lengua y piense mucho en dragones. Eso es específico. Ahora está vinculado a su firma bioquímica. Un efecto secundario del vínculo de la aspirina. Martín se guardó la tarjeta en el bolsillo, decidiendo que todo esto estaba más allá de su capacidad para seguir preguntándose. El comandante Frixus hizo una reverencia formal. Hasta el jueves. Representante Kiv. Hasta el jueves, asintió Martín débilmente. El comandante se reunió con los demás y ascendieron a la nave junto con la forma flotante de Sisix. La escotilla se cerró. La grieta dimensional se volvió a abrir y la nave desapareció en el vórtice arremolinado de colores imposibles. Inmediatamente, las gotas de lluvia suspendidas reanudaron su caída. Los relámpagos volvieron a su estado habitual de destello y la tormenta comenzó a disiparse tan repentinamente como había llegado. Martín se encontraba solo en su jardín, mirando fijamente el espacio donde minutos antes había estado un dragón. La única evidencia del encuentro era el cuenco que aún sostenía y un extraño patrón circular ligeramente humeante en su césped, donde había estado acostado Sisix. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un texto del señor Hodgkins. Los formularios de redistribución trimestrales se acumulan. Será mejor que tu situación interdimensional se resuelva mañana. Martín miró al cielo, luego a la misteriosa tarjeta que tenía en la mano, luego al círculo quemado en su césped. Técnicamente, no se dirigió a nadie en particular. Se resolverá hasta el próximo jueves. Entró para prepararse una taza de té fresco y buscar en Google cómo prepararse para una diplomacia galáctica accidental. Como era de esperar, Internet no fue especialmente útil. El miércoles transcurrió con sospechosa normalidad. Martín se puso a trabajar, procesó los formularios de redistribución trimestrales y evitó las miradas sospechosas del señor Hodgkins. Regresó a casa y descubrió que su jardín había sido restaurado inmaculadamente. No solo se reconstruyó su cobertizo, sino que ahora era un modelo de alta gama con aislamiento térmico y lo que parecía ser un pequeño reactor de fusión disfrazado de panel solar. Dentro del cobertizo, encontró una nota escrita con elegante letra sobre un papel que olía ligeramente a canela, una compensación según el protocolo 7293B. El cobertizo se ha mejorado para incluir capacidades defensivas básicas y un nodo de comunicación cuántica disfrazado de paleta de jardinería. Por favor, no lo active accidentalmente. Recuerden, jueves, 1:400 horas. Se recomienda vestimenta apropiada. No había firma, pero sí un pequeño dibujo de lo que podría haber sido Sisix haciendo un gesto de aprobación con el pulgar si los dragones tuvieran pulgares, cosa que éste aparentemente no tenía,
lo que hacía que el gesto fuera anatómicamente creativo. Vestimenta apropiada, murmuró Martín. ¿Qué se usa exactamente para representar a la Tierra ante una alianza draconiana? Pasó la tarde revisando su armario y finalmente se decidió por su mejor traje, el que había usado en la boda de su primo 3 años atrás. Ahora estaba un poco apretado en la parte media, pero tendría que servir. Dudaba que las tiendas locales vendieran algo específicamente diseñado para la diplomacia galáctica. El jueves por la mañana llegó con ese tipo de sol hermoso que parecía deliberadamente irónico dada la gravedad de las actividades programadas del día. Martín llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo y utilizó su voz más convincente, a punto de toser con dificultad, ante el secretario del señor Hodgkins. A la 1 de la tarde. Estaba vestido con su traje, se había lustrado los zapatos hasta dejarlos brillantes como un militar y estaba sentado rígidamente en su sala de estar esperando. Había considerado preparar notas o algún tipo de discurso, pero dada su completa ignorancia de la cultura draconiana, la política o la biología básica, decidió que improvisar era su única opción realista. Exactamente a las 2 de la tarde sonó el timbre. Martín saltó, esperando algo más dramático, tal vez otra grieta dimensional o una nave espacial aterrizando en su techo. Un timbre parecía extrañamente mundano. Abrió la puerta principal y encontró al comandante Frixus de pie en su umbral, ahora vestido con lo que parecía ser un traje humano perfectamente normal, excepto por el leve brillo de la tela que sugería que podría estar hecho de algo más exótico que la lana. Los 3 ojos del comandante ahora estaban ocultos detrás de un elaborado par de gafas de sol con 3 lentes, y su piel color atardecer se había atenuado a un bronceado más humano. «Representante Kib», dijo Frixus formalmente, «¿estás preparado para el procedimiento?» Martín miró a su alrededor nerviosamente, casi esperando ver a los vecinos mirándolo o tomando fotografías. La calle, sin embargo, estaba inquietantemente desierta. «¿Dónde está todo el mundo?», él preguntó. «Hemos implementado un filtro de percepción temporal. Para cualquier observador, esto parece ser una reunión de negocios perfectamente normal entre 2 humanos vestidos de traje. El filtro durará aproximadamente 4 horas, lo que debería ser suficiente para nuestros propósitos». «Bien. Por supuesto, filtro de percepción. ¿Y dónde está el barco?» «IX». Frixus de Z sonrió, revelando unos dientes que eran demasiado perfectos para ser humanos. «El navegante Sistilian Trax nos espera al igual que los demás delegados. Si pudieras pasar por aquí», dijo el comandante señalando hacia el jardín de Martín. Mientras Martín observaba, el aire pareció plegarse sobre sí mismo, creando una puerta donde antes no había existido ninguna. A través de este portal, pudo ver lo que parecía ser una enorme cámara con techos altos y seres de diversas formas, tamaños y colores moviéndose con un propósito. «¿Es el cuartel general de la Alianza?», preguntó Martín. En la nebulosa cabeza de caballo, de hecho, las vías dimensionales nos permiten evitar los viajes convencionales, mucho más eficientes que las naves espaciales para la diplomacia intersistémica. Se ajustó la corbata Martín con nerviosismo. «¿Y qué se supone que debo hacer ahí dentro?». «Simplemente formalice el primer contacto accidental. Declarar intenciones pacíficas en nombre de la Tierra. Firme algunos documentos estándar de no agresión. Quizás disfrute de algunos refrigerios. Todo el proceso no debería llevar más de 3 de tus horas terrestres. Eso no suena tan mal. Por supuesto, también está la cuestión de las negociaciones comerciales, los tratados de prohibición de armas y los protocolos de cuarentena dado el desafortunado perfil bacteriológico de su planeta». El alivio momentáneo de Martín se evaporó. Negociaciones comerciales, tratados de armas, protocolos de cuarentena, procedimiento estándar para todas las nuevas especies en contacto, le aseguró Frixus. «No hay nada de qué preocuparse. Nuestro equipo legal ha preparado toda la documentación necesaria. Simplemente tendrás que firmar donde se indica. No puedo firmar tratados en nombre de la Tierra. No tengo la autoridad. Técnicamente,
Y de acuerdo al Protocolo Galáctico 7293b, el enlace de aspirina lo confirma. Pero le aseguro, representante Kiv, que todo esto es perfectamente normal. Numerosas especies se han unido a la alianza a través de contactos accidentales. El colectivo Fobilac se hizo miembro después de que una de sus naves exploradoras se estrellara contra una pastelería en el DB7. El tratado resultante fue firmado por un panadero que le había ofrecido al piloto un profiterol. Esto no tranquilizó a Martín tanto como el comandante Frixus aparentemente pensó que lo haría. ¿Qué pasa si me niego? La expresión de Frixus no cambió, pero la temperatura a su alrededor pareció bajar varios grados. Una negativa sería problemática. Podría interpretarse como una acción hostil. ¿Me estás amenazando? De nada. Simplemente estoy explicando las posibles ramificaciones diplomáticas. Además, el navegante Sisquillón Traxra ha hablado muy bien de ti. Sería una pena decepcionar a un ser que ahora te considera un amigo. Lado Martín, al plantearlo de esa manera. Me pareció bien negarme. Además, todavía le preocupaba la perspectiva de aprender exactamente qué capacidades defensivas básicas poseía su nuevo cobertizo. Está bien, lo haré, pero quiero que quede constancia de que lo hago bajo protesta. Tomado, dijo Frixus, sacando un pequeño dispositivo y hablando en él. El representante Kiv procede bajo protesta formal, como es su derecho bajo la subsección omega de los protocolos de primer contacto. El dispositivo emitió un pitido en señal de reconocimiento. ¿Debemos? El comandante hizo un gesto hacia el portal. Martín se arregló la corbata, cuadró los hombros y avanzó hacia la historia galáctica, preguntándose si el señor Hodgkins aceptaría los tratados firmados con la Confederación de Dragones Alienígenas como una excusa válida para un día de enfermedad. La cámara más allá del portal era incluso más grande de lo que parecía desde la Tierra. El techo se elevaba cientos de metros sobre nuestras cabezas, decorado con lo que parecía ser un mapa en tiempo real de la galaxia. Estrellas y planetas girando lentamente en forma de miniatura. El suelo estaba hecho de un material que parecía mármol, pero se sentía ligeramente elástico al pisarlo. Seres de todo tipo se movían por el espacio, algunos reconociblemente humanoides, otros desafiando cualquier sistema de clasificación terrestre. Bienvenidos al cuartel general de la Alianza, Salón de Asamblea Central, anunció el comandante Frixus. Representantes de más de 7.000 mundos se reúnen aquí para discutir asuntos de importancia galáctica. Martín intentó no quedarse boquiabierto, pero era una batalla perdida. Una criatura que parecía estar compuesta enteramente de esferas geométricamente perfectas flotaba a su lado, dejando un rastro de aroma a canela. Otro ser, alto y delgado, con antebrazos y piel como cobre pulido, asintió a Frixus mientras pasaba con las piernas dobladas hacia atrás. ¿Todas estas personas son parte del proceso?, preguntó Martín con nerviosismo. Oh, no. Esta es únicamente el área de reunión general. Nuestra reunión tendrá lugar en un entorno mucho más privado. La Alianza Draconiana prefiere la discreción en los protocolos de primer contacto. Frixus guió a Martín a través de la multitud, que se abrió ante ellos como un mar. Muchos alienígenas se giraron para mirar a Martín con diversas configuraciones de ojos, sentidos ópticos u otros órganos sensoriales que ni siquiera pudo identificar. «Me están mirando», susurró Martín. «Claro que sí. Los humanos son bastante raros en estos pasillos. De hecho, eres apenas el séptimo ser humano que ha puesto un pie en la sede de la Alianza. 7. Pero pensé que este era el primer contacto». Primer contacto oficial. Sí. Los 6 anteriores fueron, digamos, encuentros menos formales, turistas accidentales en su mayoría, que se cruzaron en grietas temporales. Les borramos la memoria y los devolvimos a la Tierra con solo la vaga sensación de que habían perdido un fin de semana. Solo puedes borrar la memoria en circunstancias específicas y con la debida autorización, le aseguró Frixus. Y es poco relevante en tu caso, como oirás oficialmente. Llegaron a una gran puerta hecha de lo que parecía madera viva,
Su superficie ondulaba ligeramente como si respirara. Phrixus apoyó una mano en ella y la puerta se partió por la mitad, abriéndose para revelar una cámara circular más allá. En el centro de la habitación, reclinado sobre una gran plataforma, estaba Susak. El dragón parecía mucho mejor desde su último encuentro. Sus escamas brillaban de salud y sus ojos brillaban con ese fuego interno que Martín recordaba. Alrededor de la habitación, sentados en una mesa curva, había otros 5 seres de diversas descripciones. Uno parecía casi humano excepto por el tinte azul de su piel y el estructuras similares a branquias en su cuello. Otro era insectoides con ojos compuestos y mandíbulas que chasqueaban rítmicamente. Los 3 restantes desafiaban cualquier descripción fácil, pues eran gaseosos, cristalinos y algo que parecía cambiar entre estados de materia mientras Martín observaba. El Comité Especial para el Protocolo de Primer Contacto 7293-B, Phrixus, anunció, representantes de los mundos centrales de la Alianza Draconiana. Syzyx levantó su enorme cabeza y emitió un ruido sordo que sonó sospechosamente a Martín. «Hola, Syzyx», respondió Martín, sinceramente complacido de ver al dragón con buen aspecto. «Veo que me siento mejor. Mucho mejor. Aspirina. Sorprendentemente eficaz». El humanoide de piel azul se levantó de la mesa. «Bienvenido, representante Kib de la Tierra. Soy el embajador Taylor de Próxima Centauri, actual presidente de este comité. Nos complace formalizar el primer contacto accidental de su mundo con la Alianza». «Gracias», dijo Martín, recurriendo a los modales básicos que le había enseñado su madre. «Es un honor estar aquí, aunque todo sea un poco inesperado». El ser gaseoso pulsaba con luz en patrones que de alguna manera transmitían diversión. Un pequeño dispositivo sobre la mesa traducía: «Inesperada es la naturaleza del universo, especies jóvenes». La alianza en sí comenzó con un encuentro inesperado entre un explorador draconiano y una formación de cristal sensible en el corazón de una estrella moribunda. Hablando de lo inesperado, el insectoide intervino, haciendo clic rápidamente con sus mandíbulas. «Hemos revisado el desarrollo tecnológico y sociológico actual de la Tierra y lo encontramos preocupante. En relación a esto», repitió Martín, mientras se le formaba un nudo en el estómago. El embajador Taylor le lanzó al insectitoide una mirada de advertencia. «Lo que quiere decir el representante Kusk es que la Tierra parece estar acercándose a un momento crítico de desarrollo. Su especie tiene tecnología avanzada sin avances correspondientes en la cooperación global. Este es un patrón que hemos observado en muchas civilizaciones jóvenes y a menudo conduce a resultados desafortunados». «¿Quieres decir que podríamos explotar antes de llegar a las estrellas?». Martín tradujo sin rodeos. «Precisamente», dijo el ser cristalino, su voz sonando como campanas de viento, «lo que hace que este contacto accidental sea potencialmente fortuito. La Alianza puede ofrecer orientación durante esta fase crítica». Martín sintió un peso de responsabilidad sobre sus hombros que superaba con creces todo lo que había experimentado en su carrera en el Departamento de Asuntos Administrativos, incluso durante la gran escasez de clips de 2023. «No estoy seguro de estar capacitado para aceptar orientación en nombre de toda la humanidad», dijo con cautela. Sys emitió un ruido retumbante que sonaba claramente como una risita. «Nadie jamás calificó tropezando constante universal». El comandante Phrixus guió a Martín a un asiento vacío en la mesa. «Quizás deberíamos proceder con los protocolos formales». El representante Kib ha expresado preocupaciones sobre su autoridad, lo cual es comprensible. El embajador Taylor asintió. «Por supuesto. Comencemos con la declaración de no agresión como es tradicional». Un documento se materializó frente a Martín, flotando justo encima de la superficie de la mesa. El texto parecía estar en inglés, aunque las letras a veces se movían y reorganizaban como si el idioma mismo estuviera siendo traducido activamente en tiempo real. Este documento simplemente establece que la Tierra no tiene intenciones hostiles hacia la Alianza Draconiana y sus mundos miembros. Taylor explicó, «Es una formalidad,
pero importante. Martín leyó el texto con atención a pesar de sus temores iniciales. Parecía bastante sencillo, básicamente una promesa de no atacar ningún mundo o nave de la Alianza. Dado que la Tierra actualmente no tenía capacidad para realizar viajes interestelares, parecía un compromiso bastante seguro. Creo que puedo firmar esto sin extralimitarme, decidió. Básicamente se trata de prometer no hacer algo que de todos modos no podemos hacer. Excelente, dijo Taylor, sacando un objeto peculiar parecido a un bolígrafo. Es un significante cuántico. No solo registra tu firma. Codifica tu intención y buena fe en el documento a nivel subatómico. Sin presión, murmuró Martín, tomando el dispositivo. Firmó al pie del documento flotante y añadió, representante interino bajo protesta. En cuanto terminó, el texto brilló brevemente y luego se condensó en un pequeño cristal que cayó sobre la mesa con un suave tintineo. El pacto de no agresión está ratificado. Taylor anunció formalmente. La Tierra ahora se considera un futuro miembro potencial no hostil. ¿Futuro miembro potencial?, preguntó Martín. ¿Qué significa eso exactamente? Es el primer paso hacia la membresía plena en la Alianza, explicó el ser de materia cambiante, cuya voz sonaba como la de varias personas hablando casi al unísono, pero no del todo. Aunque los siguientes pasos suelen implicar compartir tecnología, intercambio cultural y finalmente, una vez que un mundo alcanza ciertos puntos de referencia, procedimientos formales de admisión, compartir tecnología. Martín se animó a pesar de sus reservas. ¿Qué tipo de tecnología?, preguntó. El representante insectoide Kusuk chasqueó las mandíbulas con lo que podría haber sido diversión o desdén. Nada que permitiera armas. Desarrollo. Por supuesto, la Alianza tiene protocolos estrictos sobre la transferencia de tecnología. Normalmente, comenzamos con tecnologías médicas y ambientales. ¿Curas para enfermedades, energía limpia?, preguntó Martín, pensando en los muchos problemas que aquejan a su mundo. Precisamente, dijo Taylor. Aunque la implementación sería gradual y cuidadosamente monitoreada, descubrimos que los avances tecnológicos repentinos pueden ser tan desestabilizadores como beneficiosos. Martín asintió lentamente. Lo que había comenzado como una situación absurda y algo aterradora comenzaba a parecer potencialmente beneficioso para la humanidad. ¿Y qué tendría que hacer la Tierra a cambio? Aceptar sondas de monitoreo en su atmósfera superior. Permitir una pequeña presencia diplomática disfrazada de una organización de investigación humana. Nada intrusivo, explicó Frixus, simplemente una forma de mantenernos en contacto y brindar orientación según sea necesario. ¿Y quién sabría de este acuerdo? Mis gobiernos, las Naciones Unidas. Los miembros del comité intercambiaron miradas. Normalmente, comenzamos con una divulgación limitada, dijo Taylor con cuidado. Quizás un pequeño grupo de funcionarios de las principales naciones. La experiencia ha demostrado que una amplia divulgación pública en esta etapa puede provocar pánico, agitación religiosa o inestabilidad económica. Entonces, sería uno de los pocos humanos que sabría de todo esto. Por el momento, sí, aunque estaría autorizado a seleccionar a un pequeño número de personas de confianza para que le ayudaran a gestionar la relación. Martín consideró esta propuesta detenidamente. La idea de ser el enlace secreto de la Tierra con una alianza intergaláctica era a la vez aterradora y emocionante. Sin duda, un ascenso significativo desde administrador de nivel 2. Supongo que podría lograrlo, dijo finalmente. Aunque me gustaría algún tipo de documentación oficial, algo que me diera credibilidad si alguna vez tuviera que contactar con funcionarios del gobierno. El embajador Taylor sonrió. Eso se puede arreglar. Tenemos considerable experiencia en la creación de documentación que parece legítima ante las autoridades planetarias. Sutsix bajó de su plataforma con un rugido. Martín, buena elección. Demostró amabilidad. Una cualidad poco común en el universo. El respaldo del dragón pareció tener peso entre los miembros del comité,
que asintieron. Muy bien, declaró Taylor. Martín Kiv, por el poder que me ha conferido la Alianza Draconiana, por la presente te nombro representante interino de la Tierra con todas las responsabilidades y privilegios que ello conlleva. Otro documento se materializó antes de Martín, este significativamente más largo que el pacto de no agresión. Lo leyó rápidamente y notó disposiciones para transferencias de tecnología, protocolos diplomáticos y su propia compensación, que incluía algo llamado seguro de accidentes dimensionales y un plan médico multidisciplinario. Todo esto parece sorprendentemente completo, señaló. La Alianza ha estado observando la Tierra durante algún tiempo, admitió Frixus. Hemos tenido planes de contingencia para escenarios de primer contacto, pero no aquellos que involucran aspirina y cobertizos de jardín, agregó Martín secamente. El ser gaseoso pulsaba con luz en lo que Martín comenzaba a reconocer como risa. El universo tiene sentido del humor. Martín firmó el documento con el significante cuántico, sintiéndose sorprendentemente tranquilo ante todo el asunto. Quizás fue el shock, o quizás la comprensión gradual de que esto podría ser la cosa más interesante que le pudiera pasar en su vida. Mientras el documento se condensaba en otro cristal, un pequeño dispositivo emergió de la mesa y flotó hacia Martín. Parecía un reloj de pulsera, aunque sin esfera ni botones visibles. Su credencial diplomática, explicó Taylor. Contiene un traductor universal, una baliza de emergencia y un enlace de comunicación seguro con la sede de la Alianza. También monitorea sus signos vitales y puede brindar intervención médica básica si es necesario. Como si se tratase de un Apple Watch intergaláctico, Martín lo ajustó a su muñeca. El dispositivo se ajustó automáticamente, quedando ajustado pero cómodo. Sisix volvió a levantar su enorme cabeza. Una última cosa necesaria. El dragón extendió una garra hacia Martín. En la punta se encontraba equilibrado un pequeño frasco que contenía un líquido azul brillante. ¿Qué es esto? Martín preguntó cansado. Estabilizador temporal. El comandante Fricus explicó. El vínculo con la aspirina es temporal. Esto hará que tu conexión con la Alianza sea permanente. 3 gotas debajo de la lengua una vez al mes. Martín aceptó el frasco con cautela. Y luego los efectos secundarios. Mínimo. Taylor le aseguró. Sueños proféticos ocasionales, reconocimiento de patrones mejorado, respuesta inmune ligeramente mejorada. Nada que parezca anormal según los estándares humanos. Bien. Mínimo. Martín se guardó el frasco en el bolsillo. Y si alguna vez quiero salir de este acuerdo, los miembros del comité intercambiaron miradas nuevamente. Eso sería complicado, admitió Taylor, pero no imposible. La Alianza respeta el libre albedrío por encima de todos los demás principios. Es bueno saberlo, dijo Martín, aunque no estaba del todo convencido. Sí se emitió un ruido retumbante que de alguna manera transmitía tranquilidad. La confianza se gana, no se exige. Martín asintió, extrañamente reconfortado por las palabras del dragón. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora te devolvemos a la Tierra. Frixus dijo, la unidad diplomática se pondrá en contacto contigo en 7 días terrestres para establecer protocolos de comunicación regulares y comenzar la evaluación de la transferencia de tecnología. Y mientras tanto, continúa con tu vida normal, aunque quizás con una mayor apreciación de la inmensidad del universo y del lugar que ocupa la Tierra en él. Martín pensó en regresar a su escritorio en el Departamento de Asuntos Administrativos, procesando formularios bajo la mirada sospechosa del señor Hodgkins, todo mientras llevaba consigo el conocimiento de que ahora era el representante oficial de la Tierra ante una alianza de 7.000 mundos. A partir de ahora lo normal podría ser un término relativo, observó. El ser cristalino tintineó suavemente. La normalidad no es más que la parte del caos con la que nos hemos familiarizado. Eso es extrañamente reconfortante, dijo Martín, y lo decía en serio. Concluidas las formalidades, los miembros del comité se levantaron de sus asientos.
Cada uno se acercó a Martín para despedirse a su manera cultural, desde reverencias formales hasta lo que podría haber sido un insulto ritual por parte del representante insectoide. Al final solo quedó Ser. Martín se acercó al dragón, sintiendo una inesperada sensación de camaradería con la enorme criatura. Bueno, supongo que esto es un adiós por ahora. Hasta la próxima crisis, coincidió Sussex, con sus enormes ojos brillando con lo que podría haber sido un humor draconiano. Esperemos que no vuelva a afectar a mi cobertizo. La compañía de seguros jamás creería un segundo incidente interdimensional. Hicks emitió un sonido que era inconfundiblemente una risa. Al universo le encantan los patrones, pero probablemente sea seguro. Cuídate, Sussex. Intenta no estrellarte en ningún otro planeta. Probaremos la navegación cuántica con nuevos protocolos de seguridad mejorados. El dragón hizo una pausa y luego agregó, gracias por la aspirina. Cuando quieras, respondió Martín, y se sorprendió al descubrir que también quería decir eso. El comandante Frixus guió a Martín de regreso a través del portal. Al pasar, Martín sintió una breve sensación de ingravidez. Luego se encontró de pie en su jardín una vez más. El sol de la tarde estaba exactamente donde estaba cuando se fueron, lo que confirma la promesa de Frixus sobre la diferencia horaria. Recordarás 7 días, le recordó Frixus. Y 3 gotas del estabilizador en la próxima luna llena. Lo recordaré, le aseguró Martín, aunque todavía parece una alucinación particularmente elaborada. Frixer sonrió. La realidad y la alucinación a menudo difieren solo en el consenso y la consistencia, ofreció una reverencia formal. Hasta que nos volvamos a encontrar, representante Kiv. Con eso, el comandante retrocedió a través del portal que se dobló sobre sí mismo y desapareció, dejando a Martín solo en su jardín con nada más que un elegante reloj nuevo, un frasco de líquido azul brillante y la clara sensación de que su vida se había vuelto exponencialmente más complicada. Echó un vistazo a su cobertizo mejorado, preguntándose acerca de esas capacidades defensivas básicas que Frixus había mencionado. Entonces miró su casa adosada común y corriente, su jardín común y corriente, y el cielo azul común y corriente que había encima, todo lo cual ahora parecía extrañamente diferente, sabiendo lo que había más allá. Martín miró su reloj habitual. Eran apenas las 2:30 de la tarde, tenía el resto de la tarde libre y la cabeza llena de revelaciones cósmicas. Probablemente debería prepararme una taza de té, decidió, porque algunos hábitos permanecen constantes, incluso frente a la diplomacia galáctica. Cuando se giró hacia la casa, su nuevo reloj emitió un suave pitido. Martín miró hacia abajo y vio un mensaje desplazándose por su superficie previamente en blanco. Bienvenido a la Alianza, representante Kiv, Protocolo Universo. Consejo número 1. Lleve siempre una aspirina. Nunca se sabe quién podría necesitarlo. Martín se rió y el sonido resonó en su jardín común y corriente en una tarde de jueves común y corriente que resultó ser todo menos común. Prepararé 2 tazas de té, corrigió. Ha sido un día intenso, y en algún lugar a 37 parex de distancia, en lo que los humanos llamaban la nebulosa cabeza de caballo, un navegante cuántico llamado Sisistion presentó un informe de vuelo que se haría famoso en toda la Alianza. Se estrelló en la Tierra, conoció a un humano, recibió aspirina y estableció relaciones diplomáticas. Misión exitosa a pesar de un error de navegación inicial. En los vastos archivos administrativos de la Alianza, el informe se archivó en la categoría de primeros contactos exitosos, accidental y con referencias cruzadas en la categoría de resultados inesperados de la diplomacia farmacéutica. El universo, como había observado el ser cristalino, si tenía sentido del humor, y en algún lugar de su sistema de archivos cósmico, acababa de crear una nueva categoría. Los humanos con dragones en sus jardines se acercan con cautela y aspirina.